Que el Señor nos siga bendiciendo en esta mañana. Estaba para seguir cantando, ¿no? Qué bendición tan grande es poder cantarle a nuestro Dios y, dejar que Él nos ministre y nos lleve a su presencia. Realmente me bendijo mucho este breve tiempo que hemos tenido de cantarle a nuestro Dios. Y quiero darle la bienvenida si hay alguien nuevo en este lugar que seguramente el Señor lo trajo con un propósito y vamos a declarar y creer que el Señor va a cumplir ese propósito con tu vida. Estuvimos en un proceso de sanidad, liberación, purificación, de entrega a nuestro Dios, ¿no? Porque decíamos que así como necesitamos limpiar nuestro cuerpo, o sea, bañarnos, lavarnos las manos, la cara, en fin, día a día, lo mismo tenemos que hacer con nuestro espíritu. Tenemos que cuidarlo, tenemos que limpiarlo y por eso hemos sentido con mi esposa semanas atrás que teníamos que entrar en este tiempo de comunión especial con nuestro Dios y renovar cosas que por ahí uno se olvida. Por ejemplo, una cosa que les contaba el domingo pasado es que la palabra de Dios dice que aquel hombre y esa mujer que ama a Dios, Dios es amigo de él. Y no es algo que nosotros digamos o recordemos mucho. Lo mismo que somos uno con Él. Hay un acercamiento y una intimidad tan grande con Dios que uno dice, ¿será posible yo siendo tan imperfecto que llegue a tener ese nivel de intimidad y comunión con Dios? Y la verdad es que sí. Y Dios quiere que sea así. Y es ahí donde realmente llegamos a entrar en comunión con Dios en el lugar santísimo, donde alabamos, honramos y glorificamos a nuestro Dios y la pasamos lindo con Él. Yo me preguntaba, no sé si todos los que están acá entienden quién es el gran yo soy. Si hay gente nueva por ahí no sabe, ¿quién es el gran yo soy? El mismo Dios. Él dijo que Él era el gran yo soy. Y no hay otro igual a Él, solamente Dios es el gran Dios que a nosotros nos ha traído salvación y vida eterna. Hermanos, en esta mañana queríamos concluir, que no concluye, guarda, porque el tema de buscar de Dios y buscar estar en comunión con Él en santidad y en pureza es algo de todos los días. No es que concluye hoy concluimos este tiempo especial, digamos así, pero quería repasar con ustedes la vocación del discípulo para que sigamos en este tiempo de avivamiento espiritual, de acercamiento especial, íntimo con nuestro Dios y de esa manera garantizarnos de que vamos a estar en la misma presencia de nuestro Dios, pase lo que pase. Y vamos para eso a utilizar los versículos que se encuentran en Lucas capítulo 9. Ahí Jesucristo está hablando con sus discípulos y con una multitud que seguía a Cristo Jesús. Y como ustedes saben, aquellos que han leído la palabra de Dios, Jesucristo, Dios hecho hombre, estaba en esa inversión del tiempo de predicar la palabra de Dios y de enseñarle a la multitud acerca del reino de Dios y acerca de Cristo Jesús. ¿Qué les parece si se ponen de pie una vez más? Simplemente esto es palabra de Dios
Y por eso queremos expresarle a nuestro Dios nuestro respeto a su palabra de esta manera. Dice así Lucas 9:23. Dice lo siguiente, el que no tiene esta versión o quiere leerlo desde la pantalla lo puede hacer. Dice Lucas 9:23, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde, o sea, se destruye a sí mismo? Y después más adelante, en el versículo 57 del mismo capítulo, dice: iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. La zorra Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, versículo 61, otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Amén. ¿Pueden tomar asiento ahí? Y es para realmente pensar y meditar en él. Fue el primero que leímos de Lucas 23. Dice la palabra de Dios dirigiéndose a todos. ¿Y quiénes eran todos? Bueno, si nosotros leemos este mismo episodio histórico en Marcos capítulo 8, vamos a ver que ahí había una multitud grande de personas que seguían a Jesucristo y los discípulos. Entonces, cuando dice esta palabra dirigiéndose a todos, Dios le estaba hablando tanto a la multitud como a los discípulos de Cristo Jesús. Ahora, y fíjense en esto, ahora Dios le está hablando a esta iglesia, te está hablando a vos y me está hablando a mí. A nosotros nos está dirigiendo esta palabra y dice algo muy contundente, muy dramático, algo que realmente nos da la pauta de que, wow, Jesús está realmente hablando en serio. Es algo que tenemos que prestarle atención porque Él nos está diciendo: si alguien quiere ser mi discípulo. Él está diciendo acá: si alguien me quiere seguir, tiene que tomar la decisión de seguirme. Y después ahí le da la condición que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Eso lo vamos a ver en un minuto. Pero quiero detenerme en el versículo 24 por un segundo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Fíjense, acá Jesús está diciendo: nos matamos trabajando, estudiando, preparándonos para la vida, casándonos, teniendo hijos, trabajando para sostener esa familia, y trabajamos más y trabajamos más. Algunos van a la iglesia, otros no van, algunos buscan de Dios, a otros no les interesa. Y Dios le está diciendo aquí en este versículo: el que quiera salvar su vida y todo esfuerzo que haga para llegar a salvar su vida y tener la vida eterna y el día que morimos en esta tierra ir al cielo,
Por más esfuerzo personal que hagas, por más que te rompas el lomo, por más que estés haciendo lo imposible para llegar a conocer a Dios, por tus propias fuerzas no lo vas a lograr. ¿Cuántas personas religiosas van a la iglesia? ¿Cuántas inclusive le dicen a otro que Dios te bendiga? ¿Y cuántos trabajamos? Y Dios está ahí esperando y diciendo, ¿y cuándo me van a dar lugar a mí en sus vidas? ¿Cuándo? Porque sabe que la mayoría de los seres humanos viven en un estilo de vida que no le da lugar a Dios de ninguna manera. Dios es una circunstancia, Dios es un estorbo, Dios es alguien que no me interesa. ¿Dónde estará Dios? Veo tanto sufrimiento y ¿qué hace Dios? Y Jesús se detiene delante de esta multitud y le dice, todo lo que vos hagas por tu propia cuenta y por tu propio esfuerzo y por tu propia manera de conducirte, te lleva a una vida en la cual no encontrarás paz, verdadera paz y verdadera felicidad. Qué palabras tan extraordinarias la que Jesús le expresó a toda esa multitud, porque había muchos que lo estaban siguiendo. Entonces Dios le dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y yo me recuerdo antes de tener a Cristo en mi corazón, Dios, Cristo, era un reflejo de algo que yo desconocía, que sabía que estaba ahí, pero no le daba importancia. Y mientras yo estaba en ese tiempo de desconocimiento de las cosas de Dios o desinteresado de las cosas de Dios, mi vida se estaba perdiendo. Y yo estaba buscando una paz que no encontraba, un descanso que no tenía, un deseo de felicidad que no se completaba, y sufría. Y no es que estaba pasando serias necesidades económicas o que quería formar una familia y no había podido porque no era así. Cosas que yo me gustaban de joven hacer, las había podido hacer, tener una profesión, estudiar un idioma diferente al nativo mío, al castellano, en fin. Pero me encontré con esto, que el que quiere salvar su vida por sus propios medios, la perderá. Y llegó un momento donde Jesucristo se presentó en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de nuestra familia. Y un versículo como este nos llamó la atención. Y fue un momento donde nosotros dijimos, sí, yo quiero seguir a Cristo Jesús, porque Él me está diciendo claramente aquí que solamente el que sigue a Jesucristo va a tener vida eterna y va a tener una vida maravillosa con Cristo Jesús, ahora en la tierra y por supuesto cuando el Señor nos llame. ¿De qué sirve a uno ganar el mundo entero y esforzarse tanto por tener algo en este mundo si se pierde o se destruye a sí mismo? Acá esta palabra de Dios está diciendo que nos autodestruimos al no darle lugar a Cristo Jesús en nuestras vidas.
Y ahí es donde pasan las tantas calamidades que vemos que están pasando, y por ahí sin que sean tan dramáticas, pero la vida que tiene sus sabores amargos y tristes, hay momentos felices por supuesto también, pero lo difícil es pasar ese tiempo difícil en la vida. Y acá Jesucristo nos está invitando a seguirlo a Él bajo sus condiciones, no las nuestras. El otro día estaba hablando con un hombre, o sea, me presenté, me dijeron si podés llamar a fulano de tal, lo llamé, y ahí estábamos hablando y yo le estaba explicando a este hombre que una cosa es buscar a Dios a la manera del hombre, a la manera de cada uno, como piensa que debería ser ese encuentro con Dios, y otra cosa muy distinta es buscar a Dios como Él dice que se deja encontrar, como Él dice que el camino que tenemos que seguir. Así que acá Jesucristo muy claramente dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Pero tenga en cuenta que si quiere salvar su propia vida sin mí, la perderá. Tenga en cuenta eso. Y como les dije muchas veces, el que avisa no traiciona. Jesucristo acá fue muy claro, y el seguirme tiene un precio, tiene un esfuerzo. Hay cosas que invertir para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese que, como les decía, había quienes seguían al Señor Jesús, y encontramos acá tres situaciones diferentes. Dice lo siguiente el Señor Jesús: nadie que mire de las personas que estaban siguiendo a Jesús, hay tres ahí que se destacan dentro de la multitud porque dialogan con Jesucristo. Miren, la vida cristiana es una caminata que comienza en este mundo cuando nos encontramos personalmente con Cristo como nuestro Salvador personal y como nuestro Señor, y lo vamos a tener a Él durante toda la eternidad y estaremos con Él para siempre. Eso es lo que a nosotros nos tiene tranquilos, en gozo, viviendo la vida de acuerdo a lo que Dios nos va diciendo. Pero también al conocer a Dios, Él nos invita a participar de su misión, a participar de su reino, los invita a seguirle a Él para que nos involucremos en los negocios de Dios. Y este seguirme de Dios no es algo pasivo, no es algo que yo puedo venir el domingo a la iglesia y quedarme tranquilo, ya cumplí, no. El seguir a Jesucristo involucra movimiento, no quietud, involucra acción y no reposo, involucra milicia y no descanso, involucra lucha y no estar ocioso y tranquilo esperando que llegue no sé quién, la carroza. Involucra estar haciendo las cosas a las cuales Dios me invita a seguirle. La vida cristiana es un camino por el cual hay que avanzar para seguir a Cristo. Yo no soy el mismo que ese hombre que se convirtió hace 30 y pico de años atrás. Es más, no soy el mismo de hace 21 días atrás. ¿Por qué? Porque yo junto con ustedes estuve buscando al Señor, pidiéndole que Él me siga transformando, me siga cambiando. Y hermanos, me ayude a entender y tener comprensión y vivenciar lo que es ser uno con Cristo Jesús. Eso es extraordinario, porque es ahí donde esa intimidad que uno tiene con Dios, donde uno empieza a seguir ese modelo maravilloso que es Cristo Jesús. Él es mi modelo. Hay hombres buenos, hay personas buenas, hay hombres que aman a Dios, que uno los mira y dice, bueno, qué lindo ejemplo que tengo en esa persona.
pero el ejemplo de Dios es único y no hay igual. Él no nos va a fallar. En este pasaje Jesús presenta las condiciones imperativas que debe reunir esta persona que quiere realmente y de veras avanzar con Él y ser un seguidor de Jesucristo. Esos son los hombres y mujeres que tienen éxito. Esos son los hombres que tienen conquistas genuinas en la vida, que hacen que la vida de uno tenga un verdadero propósito. Las condiciones están en el versículo 23. Notemos que Jesús planteó estas pautas dirigiéndose a toda una multitud y a los discípulos. Ahora le está hablando a esta iglesia. Y es necesario una decisión personal. Si alguien quiere ser mi discípulo, dice Jesús, es decir, si aquí hace falta, dice el Señor Jesús, una decisión personal. Si quiero seguirte o no quiero seguirte. Eso depende de cada uno de nosotros. No todas las personas que toman contacto con Jesús siguen a Jesús o quieren seguirlo. Lamentablemente es así. Por eso Jesucristo le estaba hablando a los discípulos y Él tomó como ejemplo algo que es muy sencillo de ver, muy gráfico. Y Jesucristo le decía, miren, yo soy un tronco de una vid, de una planta que genera uvas, le dice Jesús. Y esa planta, como toda planta, tiene ramas. Jesús es el tronco y cada creyente es la rama. Y Jesús le dice algo muy práctico. Le dice, si esa rama que está adherida al tronco se separa, se desgaja, se quiebra, perdió la posibilidad de ser nutrida por el tronco, que es la persona de Cristo Jesús. Y va a querer tener éxito en la vida y no va a poder, se va a secar y no va a dar fruto. Entonces, por eso acá Jesús trae a referencia lo que es realmente seguir a Cristo Jesús. Y esta multitud que estaba ahí, podemos aprender tres cosas de ellos. Por un lado, está la decisión de seguir a Jesús superficialmente. Fíjense, en Lucas 9:57 dice, iban por el camino cuando alguien en la multitud ve a Jesús, vio a un hombre extraordinario, a un hombre que hacía milagros, a un hombre que cuando hablaba la multitud lo escuchaba porque veía autoridad y veía que ese hombre, wow, ese está hablando la verdad, no la está careteando. Es un tipo que me está diciendo cosas que realmente confrontan mi vida. Y le prestaban atención. Era un Dios que tenía autoridad, Dios hecho hombre que tenía autoridad. Entonces este hombre se siente motivado, se siente entusiasmado y le dice la palabra de Dios, iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Este hombre, alguien, no tiene nombre. Por eso nos representa a todos nosotros. Y Jesús le dice esto, fíjense, las zorras tienen madrigueras, un lugar donde cobijarse y descansar, y las aves tienen nidos. Me encanta el nido del hornero, que es ese lugar construido por el mismo hornero para estar seguro y resguardado. Dice, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué le estaba diciendo acá Jesús? Para seguirme tenés que tener en cuenta el costo de seguir a Jesús. Porque Jesús no quiere un seguidor superficial. No quiere a alguien que venga, se siente el domingo y piensa que porque estuvo en la iglesia cumplió con su vida espiritual. Eso no sirve. Esa es la ramita que está quebrada en el tronco. Lo que Jesucristo le está diciendo que hay un compromiso y vas a tener que dejar muchas veces comodidades para poder seguirme.
y para poder llevar fruto y tener intimidad y ser uno con Cristo Jesús. Está el creyente superficial. Y después está la decisión de la persona que es lenta. A otro le dijo Jesús, ahora, el primero fue quien le habló a Jesús. Ahora Jesús le dice a alguien de la multitud, sígueme. El Señor le contestó, Jesucristo le dice a otro, sígueme, y este que fue llamado le dice, Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Este era un lenteja. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Le dice, Señor, primero déjame enterrar a mi padre. ¿Pero qué pasó? ¿El padre estaba muerto? No, seguramente que no. Había una costumbre en la antigüedad que el hijo, sobre todo mayor, no se separaba de la familia hasta el momento en que el padre muera. Así que lo que esta persona iba a hacer, donde Jesús le llama, sígueme, estaba diciéndole a Jesús, voy a mi familia, espero que mi papá muera, no sé, en 15, 20, 30 años, y después te sigo. Era un lento. No, tenemos que seguir a Jesús cuando tenemos la oportunidad, cuando Jesucristo nos está llamando y nos está diciendo, Carlos, seguime, Eduardo, seguime, Miriam, seguime, Claudia, seguime, Héctor, seguime, Julio, seguime. Ahí esa es la oportunidad donde tenemos que salir y ya involucrarnos con las cosas de nuestro Dios. Ese es el momento. No, una decisión demasiado lenta y muchas veces le decimos, mirá, Señor, soy joven, tengo muchas cosas para hacer, quiero aprovechar mi juventud, quiero desplegar mi varonilidad, quiero desplegar mi belleza en las mujeres, quiero vivir la vida de la juventud porque después me caso y quiero... Y el tipo está ahí enredado en una lentitud y el Señor Jesús está diciendo, pero ¿cuándo se decidirá a seguirme? El otro está afanado trabajando porque mi familia necesita esto, necesita lo otro, mi hija, trabajo, horas extra, duermo poco, me levanto, ni sabe dónde está la esposa, ni sabe dónde la esposa guardó las tazas para tomar café porque el tipo está todo el día trabajando. Y no le damos lugar a nuestro Dios, que con tanto amor nos espera. Él le dice, dejá los muertos, a los que no conocen a Dios están muertos espiritualmente, y dejá a los que están muertos espiritualmente que vayan y entierren a sus propios muertos. Vos vení y seguime. Y está la decisión del sentimental. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Seguramente iba a despedir a la familia, se iba a despedir a los tíos, después iba a la casa del abuelo, después iba a la casa de los sobrinos, después se quedaban comiendo algo y se perdían los sentimientos que tenía con su familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado, o sea, después de conocer a Jesucristo, es apto para el reino de Dios. No mires para atrás, no mires en el pasado, no mires en aquello que te puede retrasar. Hay muchas personas cuyos corazones están anclados en el pasado. El cristiano no marcha para atrás, sino para adelante. A este Jesús no le dijo... A este hombre Jesús no le dijo, ni sígueme, ni regresa, sino
yo no acepto un servicio tibio. No lo acepto. Mire, yo le doy gracias a Dios. Y perdónenme que me tomo como ejemplo, pero es la mejor vivencia que puedo tener de un testimonio de vida. Yo les digo, cuando nosotros con mi familia recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, ¿saben lo que hicimos? Metimos nuestros pies y nuestras manos en las cosas de Dios. Tuvimos tiempo de duda, che, esto será como nos cuentan, ¿será que Dios es como es? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que puedo llegar a conocer a Dios siendo tan pecador, siendo tan... Pero nos metimos. ¿Y saben qué hacíamos? Cada vez que había un estudio bíblico íbamos. Si nos daban para escribir cosas que de hecho nos daban sobre el estudio, las escribíamos. Si no entendíamos, preguntábamos. Y nos metimos con todo en las cosas del Señor. Nos equivocamos mucho, tuvimos muchas cosas que corregir, pero fue la mejor decisión que pudimos haber tomado en nuestras vidas, es involucrarnos con los negocios de Dios. Y Él no te defrauda. Fíjense lo que dice el Señor, es necesario una entrega total, porque el Señor le dice que el que me quiere seguir, niéguese a sí mismo. Y saben que este es el pedido que Dios hace en su palabra más difícil de llevar a cabo. Porque Él me está diciendo que me niegue a mí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Él está diciendo, a partir de ahora vos no sos el mismo. A partir de ahora ignora tu propia existencia como la más importante. No ignores tu existencia porque esto sería ridículo. Yo soy una persona, yo no puedo negar mi existencia. Pero sí puedo hacer que la persona de Cristo sea la más importante en mi vida, que Él esté primero. Se trata del yo, como si yo no existiese, mi yo, mi persona, yo no existiese. Se trata de la muerte del yo carnal, ese yo egoísta, rebelde, desobediente, independiente, que no se quiere sujetar a la autoridad de Dios. Es ese yo el que tiene que ser aniquilado. Porque de otra manera no nos podemos acercar a Dios, reconocer su señorío y hacer lo que Él nos dice. Entonces yo ahí tengo que tomar una decisión. ¿Quiero seguir a Jesús? Sí. Bueno, tengo que dejar que Él sea el que gobierna mi vida. Y si yo pongo el yo en el medio, más de una vez le voy a decir, Jesús, correte que esto lo tengo que resolver yo. Y sigo caminando con el Señor en otras cosas. Señor, acá correte porque necesito tomar esta decisión, la tengo que tomar yo. Entonces lo que Jesús está diciendo es que deja tu yo de lado y déjame que yo a partir de ahora voy a tomar el timón de tu vida. Pero ¿no será peligroso eso? Yo quiero ser yo, hacer cosas yo. Lo que pasa es que Dios te va a dar libertad para poder hacer cosas que querés hacer, pero guiado por Dios, bajo la dirección divina. Él nos creó con un propósito, ¿saben esto? Y Él quiere que ese propósito lo podamos cumplir. Entonces ese discípulo tendrá que entregar su vida. Esto solo es para los cristianos comprometidos que quieren profundizar su relación de intimidad con Dios, que es lo que hemos
estado tratando de lograr en estos días de búsqueda de intimidad con el Señor. Saben que una pareja de un hombre y una mujer, puede ser inclusive en una amistad. En una pareja puede haber relación, puede haber trato, pero puede ser que no haya ni comunión ni intimidad, porque es un trato relacional, porque hay algo en común, porque hay algún afecto, porque hay algo en lo cual se entienden, pero no hay comunión ni intimidad. Y saben que con nuestro Dios puede pasar lo mismo. Hay muchos cristianos que no son uno con Él. Por eso Jesús dio ese ejemplo de ese árbol de la vid. Él es el tronco y ahí está la rama quebradita, está agarrada del árbol, pero quebradita. Y sabe que pronto esa hoja se seca. Aunque esté un pedacito agarrado, esa hoja se seca. Entonces lo que Dios te está diciendo con esto es, mantenete firme, tomado de mi mano, y de esa manera vas a tener una relación y una comunión íntima conmigo. 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Y ahí está el Espíritu de Dios unido a mi espíritu, y caminamos juntos, pensamos juntos, planificamos juntos, avanzamos juntos con nuestro Dios. ¿Sabe que el problema principal de la humanidad hoy día es que no tiene un referente al cual seguir de tal manera que le traiga gozo y felicidad pleno? Que le traiga dirección en cuanto a las cosas que tiene que hacer. Entonces, por eso hay tanta desorientación. Fíjense que es extraordinario los psicólogos y los psiquiatras, las cantidades increíbles de consultas que tienen de personas que están desorientadas. Nosotros, mi esposa y yo, pasamos por ese proceso antes de conocer a Cristo. No tengo nada en contra de consultar a un psiquiatra, un psicólogo, pero primero debe estar Dios en la persona. Nosotros hicimos tratamientos donde vivíamos antes en otro país y en y hasta que no llegó Cristo en nuestro corazón, no puso en orden nuestra vida. Por ahí teníamos con el psicólogo y psiquiatra alguna orientación, algún descanso del alma, algo. Pero hasta que no hay alguien que entre en el corazón, en el ser interno de uno, realmente el cambio no se da. No se da. Solamente Cristo puede hacer ese arduo trabajo de transformarnos en personas que realmente estemos completas. Y sabés que para seguir a Cristo tenés que desprenderte por ahí de ciertos objetos, de personas a quienes diste un lugar que tendría que estar ocupando Dios. Tenés que desprenderte muchas veces de tu manera de pensar, desprenderte de aquellas creencias religiosas que te alejan del Señor, Tenés que hacerlo. Esta es una rendición espiritual que te lleva al desprendimiento humano y terrenal para que Dios geste en vos una vida de obediencia completa y no obediencia parcial. Fíjense lo que les estoy diciendo, hermanos. Que el Espíritu Santo les revele esto. Esta es una rendición espiritual. Estos son negocios del cielo. Y esta rendición espiritual te lleva al desprendimiento humano
y terrenal, porque ya pertenecemos al cielo, al reino de Dios, no a la tierra. Y de esta manera Dios gesta en nosotros una vida de obediencia hacia Él. Lo más difícil para el cristiano es obedecerle a Dios. Lo más difícil es la lucha que tenemos todos los días. Y es esa intimidad con Dios que nos desprende de la humanidad y lo terrenal, o sea, de la vieja naturaleza pecaminosa, y nos lleva a un estado de obediencia, de intimidad y unidad con nuestro Dios. Este proceso te conduce a una intimidad con Cristo y plena unidad con Él, que es lo que estábamos buscando y es por lo que hemos estado cantando. Para avanzar con Cristo debemos olvidarnos del yo y permitir que Cristo sea el único Señor en nuestras vidas. Efesios 2:6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó, nos sacó de la muerte, pero si estoy vivo, nos sacó de la muerte espiritual, de la muerte del pecado, y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Fíjense esto, entender esto. Yo físicamente estoy acá. ¿Me ven, no? Yo me acuerdo que había una serie vieja, El hombre invisible. ¿Se acuerda? El hombre invisible, y hacía de la suya. Bueno, no, yo estoy físicamente acá, pero mi espíritu y mis pensamientos, según lo que dice la palabra, están con Cristo Jesús, soy uno con Él, con Cristo Jesús, sentado a la diestra del Padre. Por eso mi alimento viene del Espíritu Santo, viene de Dios. Porque estoy sentado en el cielo, con Cristo, en unidad con Él, a la diestra del Padre Celestial. Alguien que me puede estar escuchando y dice, este tipo está loco. Estoy loco por Cristo, no por lo que les estoy diciendo, porque esto es palabra de Dios. Nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Por eso reacciono como un hombre, la mujer reacciona como una mujer que vive la verdad de la palabra de Dios y se goza de tener esa relación maravillosa con Cristo Jesús. Es necesaria una disposición valiente. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dice a ese discípulo, es necesario que lleves la cruz cada día. Jesús sabía lo que significa la cruz. Él murió en esa cruz por nosotros. Él sufrió en esa cruz por nosotros. Hoy lo vamos a recordar con la cena. Pero lo que significa para mí es compartir los sufrimientos de Cristo, es decir, sobrellevar la burla, las tentaciones, el marginamiento y la discriminación que viene por causa de Él. Porque eso le pasa al hombre que conoce a Cristo, a la mujer que conoce a Cristo. Yo sé que no soy bienvenido en todos los lugares donde voy. Porque saben y conocen los valores que yo manejo, que vienen del cielo, y rechazo todo lo demás, porque le hace mal a mi alma. Significa obedecer en todo al Señor, en términos de nuestro testimonio en cuanto a la palabra que damos, cumplir lo que decimos, nuestra conducta, nuestra consagración y nuestra entrega y servicio y acción en favor de nuestro Dios. No una vez, sino debe ser un estilo de vida, porque dice, es necesario perseverar constantemente cada día. Esto lo debemos hacer todos los días. Yo me levanto, abro mis ojos y ya estoy orando. Y si no lo hice, mi señora me lo recuerda. ¿Ya oraste? A veces.
me lo recuerda. Pero no, yo tengo de despertador, como ustedes deben ser, tengo mi celular ahí, así que sé que ahí hay un versículo cada día en la aplicación de la Biblia. Entonces, lo primero que hago, sentado en la cama, con los ojos medio ahí que no los puedo abrir, busco ese versículo y lo leo, ya ahí al toque, y oro, antes de nada. Y después sí tengo mi devocional, o bueno, hago todas las cosas que tengo que hacer. Pero es necesario perseverar cada día. Y es necesario hacerlo humildemente, en obediencia, porque dice el que está dispuesto a ser mi discípulo, sígame. Sígame y sígame toda la vida, porque vas a ser la persona más feliz del mundo. Seguir a Jesús, ¿qué significa? Morir al yo, como les había dicho, aprender a través de su palabra, avanzar, servir y vencer todo aquello que venga en contra de nuestras vidas. Hay una corona esperando a los vencedores que siguen corriendo fieles en pos de Jesucristo. Y esta unidad con Cristo trae fruto. La unidad con Cristo trae mucho fruto para la gloria de Dios. Para los que están unidos a Cristo Jesús ya no hay culpa ni condenación. ¿Saben por qué está esa carga de vacío permanente y de buscar de satisfacer de alguna manera ese hombre interior, esa mujer interior? ¿Por qué hay sentimientos de culpa? Porque si bien muchos no reconocen cosas que hacen que son pecados delante de Dios, eso no deja de ser algo que a uno le pesa y le genera conflicto. Está ahí. Y el estar unido a Cristo, me libra de esa culpa y de esa condenación. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Qué maravilloso. Y me uno al río de Dios, me meto en las cosas de Dios en unidad y comunión con Él, porque Él de esa manera me va a revelar su palabra y me va a hacer una persona sabia en saber aplicar su palabra y hacer lo que más conviene. Lucas 9:24 dice, porque el que quiera salvar la vida la perderá. Si estás en este lugar y estás luchando por tener una vida mejor, una vida tranquila, tu esfuerzo personal no te va a llevar a buen puerto. Tenés que entregarle tu vida a Cristo Jesús de Nazaret. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Hermanos, hoy tomamos este domingo para de alguna manera expresar nuestra gratitud a nuestro Dios por lo que estuvo haciendo durante estas últimas semanas. Sugerimos, no sé, algo que le pueda decir gracias a Dios. Nosotros trajimos flores y plantas que queremos dedicarle a nuestro Dios. Por supuesto, Él es el que gobierna nuestro corazón. Pero lo simple o lo no simple o lo que hayas traído, aunque no hayas traído nada, en realidad a nuestro Dios lo que le importa es nuestro corazón, es la entrega de nuestro corazón. Eso es lo que le importa. Pero antes de pasar acá adelante y dejar algo que exprese gratitud a Dios, yo quiero invitarte a tener un tiempo de oración y ministración. Yo creo que la palabra de Dios fue clara y ese llamado que Dios hizo a seguirlo, Él lo sigue haciendo hoy día. Me lo hizo a mí, se lo hizo a muchos de ustedes que están acá, y el que no escuchó esa palabra de Jesucristo decirle, sígueme, a vos también te está diciendo que lo sigas,
que lo busques, que no les tengas miedo a vivir tomado de la mano de Jesucristo, porque sobre todas las cosas es alguien que te ayuda incondicionalmente para todo lo que tengas que hacer. Él sufrió en la cruz para que vos hoy tengas gozo y libertad. Se llevó las penas de cada uno de nosotros en la cruz. Por eso te invito ahora a que te pongas de pie. Te voy a guiar en un tiempo de oración. Yo le voy a pedir a los chicos si me pueden hacer un fondo musical suave. Pero quiero invitarte ahora a que cierres tus ojos simplemente para no distraerte. No distraerte. Yo te digo esto, cerrá tus ojitos. Yo te digo esto. Hoy te hablé de cosas que Jesucristo nos pide. Lo más importante de todo esto, ¿sabes qué es? Saber y creer que Dios te ama profundamente. Todo lo que Dios hizo no es por un interés personal específico de Dios, sino lo hizo por amor hacia el ser humano. Y es un amor tan genuino y tan tierno de un Padre perfecto como es Dios, que un día miró a la humanidad y dijo: este es el momento en que tengo que enviar a mi Hijo Jesucristo a rescatar al ser humano. Porque ese pecado, esa vida inmoral, esa vida confusa, esas dudas, esas tristezas, esa angustia, esa desesperación, yo quiero llevarme todo eso a la cruz, donde mi Hijo es entregado por amor. Yo le ruego al Espíritu Santo ahora que esté revelándole a tu corazón ese amor de Dios, ese amor de Padre. Y Espíritu Santo, mostrar la verdadera condición de cada una, de la conciencia de cada uno de los que estamos acá. Inquieta ese corazón para que se entregue a Cristo. Porque la culpa es algo que pesa mucho y duele. La condenación del pecado es algo que realmente agobia y desgasta al ser humano. Pero Dios hoy te viene a decir que Él quiere rescatar tu vida y levantarte una vida digna, a una vida tranquila, llena de gozo, de esperanza. Él te quiere dar herramientas para que cuando venga el tiempo difícil y tormentoso, Él te pueda estar ayudando, guiando y sosteniendo para que pases el momento difícil. Y después de esa prueba, después de ese tiempo difícil, vas a ver cómo has crecido y tu fe se ha fortalecido y has aumentado en la confianza hacia Dios. Pero tenés que bajar las defensas del yo. Tenés que sacar de tu agenda las justificaciones de por qué no buscas a Dios. Tenés que dejar toda excusa de lado, porque Dios te conoce perfectamente y Él sabe lo que necesitas. Y Dios te mira y te dice: hija,
Hijo, te amo tanto que estoy aquí presente en este lugar, hablándote al corazón y haciéndote una invitación a que descanses en los brazos de tu Padre Celestial. Y para eso todo lo que tenés que hacer es decirle: Padre, reconozco que me amás. Algo que no entendía y no conocía, hoy lo llegué a comprender. Y también creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Yo no sabía que Cristo había hecho eso. Pensé que este estilo de vida de malos hábitos, malas costumbres, malas decisiones, era algo parte de mi vida. Pero ahora me vengo a enterar que Jesucristo se llevó en su muerte todas mis desdichas, debilidades y pecados para darme vida y sostenerme con amor. Por eso te invito, a iglesia, a que todos juntos hagamos una oración para reconciliarnos con nuestro Dios. Y te invito a que repitas esta oración conmigo. Si querés en este momento entregar tu corazón al Señor Jesús, para que Él se lleve toda una vida de angustia y de malestar y de pecado, para que Él te dé su perdón y su descanso. Decile así al Señor: Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia para agradecerte por el amor que me tenés y decirte: Padre, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haberte dado la espalda. Te pido perdón por no haberte tenido en cuenta en mi vida. Te pido perdón por ignorarte. Ahora me arrepiento de mis pecados. Te ruego que limpies mi vida, mis pecados con la sangre de Jesús. Y me perdones, me des una nueva oportunidad, bendigas mi vida y pueda de esa manera seguirte y crecer en el conocimiento de Dios. Padre, gracias por este día, porque este día es un antes y un después. Porque a partir de ahora caminaré con Cristo Jesús y Él me ayudará y me bendecirá para ser una persona de éxito, una persona que vive en paz y reconciliada con su Dios. Padre, esta oración la hago en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios.